Hola, hola, muy buenas, muy buenos días. Van entrando, van entrando. Bueno, directamente, Santi, si te parece, voy comentando yo. Sí, por favor. Sí, nada, es bueno, chicos, bienvenidos. Estáis todos más o menos, salvo algún valiente que ya se va activando la cámara. Estáis en principio con la cámara y el audio desactivados. Lo podéis activar, simple y llanamente abajo en la esquina inferior izquierda lo tenéis para poder activar. Simplemente porque se va a grabar la sesión y lógicamente, pues oye, que quien quiera, digamos, en algún momento aparecer en pantalla, pues que sea por voluntad propia, no hay ningún problema. Si no vemos las caras, pues mejor que mejor, pero no hay obligación como tal, ¿vale? Que aquí, entre comillas, sobre todo la primera parte de la sesión, el monologuista voy a ser yo, luego ya habrá parte para poder preguntar y demás, ¿vale? Entonces, nada, vamos esperando, esperamos un par de minutillos que den las 11:01, esperamos o damos un par de minutos de cancha a la gente que vaya entrando y comentamos o comenzamos la sesión. Si alguno tenéis algún problemilla, alguna cosilla, también, bueno, entiendo, Santiago, ¿verdad? Que también lo pueden comentar a través del chat, de los mensajes, y cualquier cosilla tú me lo vas trasladando. Y nada, esperamos un minutillo. Si alguien tiene algún problema que comente, espero que todos me estéis viendo, me estéis escuchando bien. Perfecto, hay por aquí un valiente con la cámara, aparece como Galaxy A9, no sé quién, no veo tu nombre, pero encantado de que te hayas animado con la cámara. Muy bien, muy bien. Estupendo. Vale, buenos días. Bueno, Marcos Torres dice que todo ok, estupendo, perfecto, por aquí. Pues aguantamos medio minutillo porque entre alguien más, porque a lo mejor lógicamente son en punto. Vale, Noelia, si no me oyes, entiendo que activa bien o mira bien si el altavoz está todo correcto por abajo del ordenador. Están todos escuchándome correctamente y viéndolo bien. Así que échale un ojillo tú a nivel interno por abajo por si hay algún problemilla con tu ordenador, no tienes enchufado bien los altavoces o cualquier cosilla. De todas formas, incluso alguien tiene algún problema, Zoom es una aplicación bastante buena, bastante fiable y sobre todo con toda esta situación que tenemos. En todo caso, salir y volver a entrar y seguro que funciona, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Algunos veo identificado bien el nombre, algunos con otros, con otros datos de teléfonos y demás, pero bueno, vamos a ir comenzando si queréis. En primer lugar me presento, mi nombre es Miguel, voy a estar acompañándoos con vosotros, junto que tengo a Santiago por aquí al lado que me va a echar un cable un poco con la gestión de la sesión. Vamos a hacer una sesión pues un poco, ¿cómo decir? Un poco especial porque al final no quiero, digamos, contaros aburridos con mi experiencia profesional y contaros mi currículum, pero bueno, yo he trabajado más de 14, 15 años en diferentes empresas en el área financiera y al final pues Excel ha sido mi herramienta que abría cuando entraba a la oficina y que cerraba cuando salía, la que siempre me ha acompañado y me gusta aclararlo porque no soy el típico formador al uso que lleva dando formación toda la vida de Excel, sino que hace un par de años o 3 me reconvertí, monté mis propios servicios de formación vinculados principalmente con esta herramienta y con temas económicos financieros, por tener un perfil financiero, que además os enlazo a que la semana que viene tendremos un directo también en Instagram el martes, trabajando un poco podemos decir, digamos, las principales medidas que podemos tomar en cualquier negocio de cara con la situación que está pasando económica ya y de salud con el coronavirus. Y el jueves que viene haremos otra sesión en directo en Zoom, también tratando sobre las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gusta contar un poco porque al final veréis, porque al final desecho todo aquello que no aporta valor y me centro sobre todo en lo que va a conseguir que seáis más eficientes y más productivos con la herramienta, ¿vale? Entonces, vamos a ver a lo largo más o menos de 45 minutos o así, una sesión con todo el contenido posible. Voy a ir, aunque a veces me acelero, voy a ir lo más pausado posible porque me gustaría daros un poco el mayor contenido posible, sobre todo estos trucos, herramientas, de cositas que parece que están a veces un poco ocultos dentro de Excel y que sobre todo van a ir vinculados, como digo, a mejorar vuestra productividad y eficiencia, ¿vale? Entonces, dejamos un poquito de tiempo al final, si os parece bien, pues nos reservamos unos 10-15 minutos al final para cualquier tipo de dudas y preguntas. Y una vez más, lo digo, tenéis todos la cámara y el audio desactivado. En el momento en el que queráis activar el audio, tan sencillo como pinchar abajo en el microfonito y se deberá de activar. Y la parte de la cámara, si hay algún valiente, sin problemas. La sesión se está grabando, la tendréis disponible y luego al final pues ya
os comparto de alguna forma también una plantilla que me gustaría también facilitaros, sobre todo aquellos que tengáis cierta, digamos, relación con parte económica de negocio para poder ayudaros con ello, ¿vale? Entonces, bueno, van entrando la gente, entiendo que irá entrando gente un poco en cualquier momento, pero yo voy a ir directamente ya compartiendo la pantalla y en este caso, bueno, me fío sobre todo más por Santiago, que es el que veo cerca, que me confirme que se ve la pantalla, lo que es la parte del Excel correctamente. Voy a habilitar por aquí también la parte del chat, que se vea todo correcto por aquí. Y bueno, al chat de momento no le voy a hacer mucho caso hasta el final, porque si no me despisto. Si tenéis alguna duda, como digo, es decir, o bien la podéis ir dejando a través de lo que es la ventanita del chat, que podéis habilitar abajo, o bien, lógicamente, como digo, en cualquier momento habilitar el micrófono y poder comentar, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a por ello. Mirad, como veis tengo un fichero Excel con varias pestañitas, tengo bastante contenido. El objetivo de esta sesión no es más que simplemente picotear un poco sobre diferentes herramientas, trucos que considero que van a aumentar vuestra productividad, vuestra eficiencia y sobre todo que os ayuden un poco a trabajar o a conocer realmente los fundamentos de Excel. Excel no va de conocer cómo funciona al completo. Llevo trabajando 15 años con la herramienta y cada día aprendo de ella. Ni tampoco va de saber el 80 o el 60%, sino de ese porcentaje más o menos que tengamos un poco de conocimiento actual, pues hacer un pequeño salto, pero que realmente sea efectivo, que con lo que conozcamos pues podamos dominar la herramienta y podamos, lógicamente, pues revertirlo en nuestro trabajo, siendo, y me gustan, como oiréis, lo repetiré varias veces, más productivo y más eficiente. Es decir, hacer lo que hacemos en menor tiempo y lo que hacemos, hacerlo de una forma optimizada, ¿vale? Entonces, vamos a ir picando un poco de acá para allá. Quizás alguna cosita puede que las conozcáis, otras no, y alguna que las conozcáis vamos a ver un poco cómo podemos trabajarla de una mejor forma. Así que directamente me dejo un poco de discurso y vamos a por ello. Mirad, tengo aquí un par de ejemplos para trabajar dos de herramientas, podríamos decirlo, dentro de Excel, que no son muy conocidas y son tremendamente útiles. Vamos a ver la primera. Cuando tenemos una serie de datos, bien sea porque las hemos descargado de una base de datos, de una aplicación, de un RP, de cualquier sistema informático, o bien una base de datos que alimentamos manual, como suele decirse, pues el que tiene boca se equivoca y es normal, de alguna forma, que haya datos duplicados, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos eliminar esos datos duplicados? Porque al final yo lo voy a, como vais a ver, en todos los datos que tengo, en todas las hojitas son datos o base de datos muy reducidas para al final entenderlos, con base de datos normales que podamos entender todos, pero normales que tengamos o tengáis una base de datos de cientos, de miles de registros. ¿Cómo eliminamos esos valores duplicados? Porque no quiero que nadie en la cabeza esté pensando, pues muy fácil, Miguel, vas pinchando, vas seleccionando los datos duplicados, le das al suprimir y lo tenemos eliminado, no nos hace falta. No, lo que queremos es evitar cualquier tipo de proceso manual. Bien, pues dentro de esta pestañita de datos tenemos varias herramientas muy interesantes, sobre todo principalmente aquí, ¿de acuerdo? Bueno, comentar que yo estoy utilizando una versión de Office 365, ¿vale? Todos aquellos que tengáis una versión de Office 2016, 365, 2019, tendréis, digamos, un Excel muy, muy parecido al mío. Versión de 2013, digamos, tiene casi todas las funcionalidades que vamos a trabajar hoy. Lo único, pues que en vez de pinchar aquí tendréis que pinchar en otro lado, lógicamente, porque cambian un poco el orden de las columnas y de las herramientas que tenemos dentro de las propias pestañas. Y si tenemos versiones anteriores, pues sí que mi consejo sería que empezáramos a pensar en plantearlo, porque versiones anteriores al 2013 estamos hablando de una versión de hace 10 años, ¿de acuerdo? Que cumple con la gran mayoría de funcionalidades, pero hay que actualizarse, ¿vale? Sobre todo para que entendáis un poco, sepáis con qué situación o con qué entorno estamos trabajando. Bueno, pues mirad, si quisiéramos quitar estos valores duplicados, tan sencillo como seleccionar los datos, bien el rango de datos o bien seleccionar la columna, si quisiéramos quitar los datos de la columna, yo en este caso solamente voy a seleccionar el rango de datos para que veáis, y dentro de datos tenemos este botoncito muy interesante que se identifica con tres columnitas, con tres barras, como veis, dos azules y una blanca y la aspa, que en el momento en el que la pinchemos, ¿de acuerdo? Como veis, primero me va a decir, oye, como has hecho una selección, ¿tú quieres ampliar la selección o continuar con la selección actual? Como yo estoy conforme con esta selección, simple y llanamente pincho en continuar con la selección actual, le daríamos a quitar duplicados y aquí en este asistente emergente me dice simplemente que, oye, de la columna B te voy a quitar los duplicados. Estupendo. Como veis, simplemente hay que confirmar, hay que asentir un par de veces y decirle a Excel, trabaja tú para mí y no yo para ti. En el momento en el que le damos a aceptar, como veis, nos aparece este mensajito que me dice, oye, 3 valores duplicados se han encontrado y quitados, 4 valores únicos permanecen, ¿de acuerdo? En el momento que le damos a aceptar, como veis, ya me los ha quitado, ¿de acuerdo? Todos los valores que estaban duplicados me los ha quitado. Es importante recalcar que esta herramienta de quitar duplicados nos los va a quitar, ¿de acuerdo? Nos va a quitar los valores, no los va a identificar o no te va a ir preguntando uno a uno, directamente nos los va a quitar, ¿vale? Si quisiéramos identificarlos, tendríamos que usar
el formato condicional. El formato condicional no lo voy a explicar en esta sesión porque es una herramienta muy potente, muy fácil, entendible, con gran alcance, pero lógicamente se nos llevaría casi la hora entera si quisiéramos dedicarle tiempo. Pero si quisiera identificarlo, decir, oye, quiero saber cuáles son los valores duplicados, la forma más sencilla, sin duda alguna, es el formato condicional. Nos iríamos aquí a esta pestañita de inicio, pincharíamos aquí en el formato condicional, ¿de acuerdo? Y dentro de todas estas opciones que nos aparecen, nos quedamos con la primera que aparece de reglas para resaltar celdas y pincharíamos en esta última opción que pone valores duplicados. Nos va a pedir si quisiéramos ponerle un formato, si lo quisiéramos en rojo, en amarillo, en verde, no hay ningún problema, pero como veis, automáticamente me los va a resaltar. Y además, si resulta que yo pusiera un valor duplicado nuevo, resulta que aquí en vez de 5 pusiera 35, automáticamente otra vez me lo va a resaltar. ¿Vale? Entonces, con dos herramientas, esta del formato condicional, reglas para resaltar celdas, valores duplicados, y dentro de datos, el poder seleccionarlos, pinchar en quitar duplicados, y tan sencillo como darle a aceptar, como veis, nos los va a eliminar a golpe de botón, ¿vale? Esta es una herramienta muy sencilla que suelo comentar siempre en mis formaciones por el hecho un poco de, oye, de tomar contacto con la aplicación, de romper un poco el hielo y empezar a tener feeling con ella, ¿de acuerdo? Bien, para mí otra herramienta fundamental que podemos utilizar es esta de texto en columnas. Para los que no nos conozcáis, vamos a ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer con ella. Mira, si yo en una base de datos tuviera una serie de nombres completos, como veis, en una única columna tengo nombres y apellidos. Y quizás en algún momento yo necesitara separar el nombre del apellido, ¿de acuerdo? Por diferentes motivos, bien por, oye, simple y llanamente que necesito solamente una columna con los nombres, o imaginaros porque necesitara poder cruzar la información, hacer una búsqueda de datos o cualquier tema un poco más, no complicado, sino más complejo, ¿de acuerdo? Y necesitara separarlo. Lo que no quiero en ningún momento, igualmente, que esté pasando por la cabeza a nadie, escribirlo de forma manual, de forma independiente, porque una vez más, tengo poquitos datos, pero imaginaros que tuviéramos cientos de filas o miles de filas. ¿Cómo lo haríamos? Pues bien, seleccionaríamos igualmente el rango, bien el rango, bien la columna, nos iríamos dentro de datos, seguimos en esta pestañita de datos que es bastante potente, ¿de acuerdo? Y nos iríamos a esta primera opción que ponemos de texto en columnas, ¿de acuerdo? En el momento en el que yo pincho texto en columnas, como veis, me van a aparecer dos opciones. Vamos a comentar las dos, ¿de acuerdo? La primera, esta de delimitadas. Esto de delimitadas lo que quiere decir que si yo el día siguiente le voy a tener que marcar un separador o un carácter que haga que diga, oye, a partir de este separador, lo que está antes te lo pongo en una columna y lo que está después te lo pongo en otra. Aquí, ¿qué separador tenemos? Tenemos un espacio, ¿de acuerdo? Porque tenemos el nombre, espacio y el apellido. Entonces, como veis, tenemos estos principales. Tabulación, punto y coma, un espacio. Y si yo marco otro, aquí le podría poner cualquiera. Imaginar que fuera un guión o la barra esta del 7 que suele aparecer en algunos elementos. Pues lo podría utilizar como un separador. Si yo marco el espacio, mirad qué es lo que va a pasar por aquí abajo, ¿de acuerdo? Que nos va a hacer una previsualización. Como veis, en el momento en el que marco el espacio, me lo alinea, me pone una línea y me hace una previsualización de decirme, oye, lo que está antes del espacio te lo voy a poner antes y lo que está después, pues lógicamente después. Le daríamos a finalizar y automáticamente, como veis, me lo sitúa de forma separada. Tengo el nombre en una columna y el apellido tengo otra, de forma automática, ¿de acuerdo? Eso, como digo, nos serviría para cualquier tipo de espacio. Imaginar, por ejemplo, que yo tuviera, pues oye, una serie de DNIs, por decirlo de alguna forma al azar, pongo dos por aquí simplemente, para que veáis con letras, y que esto fueran DNI si tuviera la letra al final. Y yo necesitara, oye, pues lo mismo, porque necesito subirlo a una aplicación, exportarlo, porque necesito hacer cualquier tipo de cruce de datos, necesito quitar la letra. Y no solamente tengo dos datos, imaginar que tuviera 800.000 datos, registros. ¿Cómo lo haría? Pues tan sencillo como seleccionar los datos, texto en columnas, como aquí no tengo una separación, no tengo un carácter, me iría de ancho fijo y al dar la siguiente soy yo el que con el ratón le marco en el momento o en la intersección en la que quiero separar y al darla a finalizar, en ese momento tengo separado tanto los números como las letras. Esto es una herramienta súper potente, la de texto en columnas, que no se le da el uso que se debería y sobre todo no se le conoce como debería y es una herramienta, como digo, muy potente, ¿de acuerdo? Vamos entrando en color. Bueno, habéis entrado más por aquí. Pilar, que sí te veo el nombre, se nos une como valiente con la pantalla, con la cámara. Muy buenas. Mirad, vamos a ver para mí una de las herramientas estrellas de las que es de Excel, porque si las conociéramos en profundidad y le damos sobre todo el uso que debería, tenemos una herramienta súper potente enfrente de nuestros ojos. Mira, yo tengo aquí una base de datos en la que imaginar, bueno, aquí esto del destino y el pedido como si no apareciera,
nos vamos a vincular como si fuéramos, pues oye, gestionáramos o trabajáramos en un centro comercial y yo quisiera de ese centro comercial, pues oye, catalogar mis productos, mi catálogo de productos, además teniendo en cuenta que cada uno de ellos pertenece a una familia. Como si fuéramos un centro comercial. Resulta pues que tengo, pues oye, productos de alimentación, productos de textil, de informática y dentro de cada familia pues tengo sus productos correspondientes. Trabajar cualquier base de datos de forma manual con estas características es una locura porque al final, lógicamente, tendríamos que introducir todos los datos de forma manual, aunque nos apoyemos en copiar, pegar y ese tipo de cosas o el arrastrarlo. Pero hay una herramienta muy potente que es esta de las listas de validación que lo que hace es crearnos en una celda una lista a través de un desplegable, esas listas que lógicamente, si hacéis alguna pregunta, que se me va un poco el ojo en cuanto al momento en el que tenemos, luego al final os la comparto. De momento todo me pregunta si se está grabando y si se está grabando, ¿de acuerdo? Luego os la pasará Santiago por correo. Como decía, cuando pinchamos una celda que nos aparece una flechita, un desplegable que nos deja escoger entre unas opciones. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, principalmente hay más opciones, pero vamos a ver las dos más sencillas para poderlas implementar, ¿de acuerdo? Ojo, no porque sean sencillas quiere decir que las debamos un poco, digamos, despreciar, porque son dos sencillas, pero súper potentes. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar, en este caso donde queremos que aparezca ese desplegable, y nos vamos a ir una vez más dentro de datos. Como veis, todavía no me muevo, ahora empezaré a moverme en algunos momentos, a esta hojita de validación de datos, ¿de acuerdo? Yo voy a pinchar en ella y como veis, ahora lo que me dice que es que, pues oye, me está haciendo de alguna forma como un criterio de validación y me está diciendo, oye, ahora puedes meter cualquier dato. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aquí metiera, lógicamente, números o letras, me va a dejar introducirlos, ¿de acuerdo? Pero lo que yo quiero es meter una lista, un desplegable, una serie de opciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a validación de datos, cambiamos el cualquier valor por una lista y aquí tenemos dos opciones. La primera, ¿cuál es? Simple y llanamente escribir las opciones. Imaginar que yo tuviera aquí, pues el departamento de alimentación, lo escribimos por aquí, punto y coma, para separar los criterios hay que poner un punto y coma, tuviéramos el departamento de textil y tuviéramos, por ejemplo, el departamento de informática. Lo escribo bien, que tengo el micro por aquí por el medio, informática, ¿vale? Y tengo, como veis, alimentación, punto y coma, textil, punto y coma, informática. No tendría que hacer nada más. En el momento en el que le doy a aceptar, ¿qué es lo que pasa? Parece que no me ha hecho nada, pero en el momento en el que yo pincho en una celda, me aparecen estos tres elementos que yo he puesto, ¿de acuerdo? Y yo podría ya utilizarlo para seleccionar cualquiera, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Si resulta que me he olvidado y digo, oye, me he confundido, o ahora en vez de alimentación, textil, informática, tengo también un departamento de deporte. Como veis, no me va a dejar, me va a aparecer este mensaje de error y me va a decir, este valor no coincide con las restricciones de validación. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo ya le he insertado o le he dicho que, oye, solamente puedo introducir estos tres datos, pues no me va a dejar meter otro tipo de información, ¿vale? Tendría que aplicarlo y ponerlo por aquí como un punto y coma más, ¿vale? Por lo tanto, esto nos va a ser útil cuando tengamos que trabajar con bases de datos manuales a homogeneizar la información, porque a lo mejor para mí yo pongo el departamento informática, tal y como lo tengo aquí, y a lo mejor si resulta que Santiago, como lo tengo por aquí, de ayuda y de soporte para él, con poner Infor le valdría, pues resulta que podría Infor y aquí pondríamos otro. Si no tuviéramos esto, podríamos tener para una misma familia de producto, tendríamos diferentes tipos de nombres y eso dificultaría cualquier tipo de trabajo posterior de automatización con el tema de los informes. Esta herramienta, tal y como la estamos explicando, es una herramienta súper potente y la base para poder crear cualquier tipo de plantilla desde cero. Plantillas de control horario, de control de vacaciones, porque nos va a permitir homogeneizar la información y poder automatizar su introducción, ¿vale? Pero ojo, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, pues las familias, digamos, son más asequibles, en el sentido pues, que tendré 3, 4, 5, por decirlo de una forma, sean más, sean menos, pero imaginar los productos, a lo mejor de producto tengo 100 referencias, tengo 200. No me vas a decir, Miguel, que nos pinchemos aquí en validación de datos y resulta que le demos aquí a lista y me escriba aquí las 100 o 200. No, pero seguramente tengas pues una descarga de ellas, una base de datos que bien te pase el proveedor o lo descargas de una aplicación y resulta que tengas tu base de datos, vamos a ponerla por aquí, leche, cacao. Alguno ya si piensa que pongo avellanas, voy a poner la receta de Nutella, pues más o menos avellanas y azúcar ponemos por aquí, ¿de acuerdo? Y este fuera mi listado de productos, ¿de acuerdo? Yo, lógicamente, esto lo voy a tener o bien en esta hoja o lo podría tener en otra hoja diferente. ¿Qué es lo que haría ahora? Seleccionaría esta lista de validación de datos, pincharía de nuevo en la validación de datos, cualquier valor lista, el proceso hasta aquí es el mismo, ¿de acuerdo? Datos, validación de datos, permitir lista, y aquí lo que haría es simple y llanamente pinchar en esta flechita y seleccionar dónde está el rango de datos, ¿de acuerdo? En el momento en el que esté ese rango de datos, le doy a aceptar y ya me aparecen aquí esos elementos para seleccionar, como veis, leche, cacao, avellanas. Una vez más, si yo quisiera meter cualquier otro elemento, no me va a dejar, ¿de acuerdo?
Y si resulta que yo cambio aquí y digo, oye, pues mira, que en vez de azúcar aquí tengo pues un ordenador porque tengo el departamento de informática, pues si digamos, de igual forma se va a actualizar en esa base de datos, ¿de acuerdo? Lo tendríamos. Esto, como digo, es la parte básica de las listas de validación. Una parte básica que no es muy fácil encontrar que se use en las empresas y sobre todo para mí tiene un poder bastante importante. Se pueden hacer luego auténticas locuras con ello. Se puede hacer que en función del departamento que hayamos señalado aquí, pues resulta que solo me aparezcan los productos que corresponden a esa familia. ¿Vale? Porque no tendría sentido que si yo aquí escojo el departamento de textil, pues aquí me aparezca leche, cacao, avellanas. Quiero que me aparezca, pues, productos del departamento, en este caso, de la familia de textil, ¿vale? Eso tiene un poco un recorrido simplemente para que veáis que tiene todavía más potencial, ¿vale? Bueno, cualquier dudilla, de momento veo que por ahí se cuelga algún mensaje, no le hago mucho caso por seguir con el contenido. Cualquier dudilla me vais preguntando un poco después, ¿de acuerdo? Venga, nos vamos de nuevo a por otra herramienta, quizás un poco más, voy a hacer esto un pelín más pequeño para enseñaros bien, que se vea bien la parte de arriba, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos usar la cámara en Excel y aunque alguno me esté haciendo quizás algún gesto raro con la cara que no le vea, efectivamente Excel tiene una cámara de fotos que vamos a ver para qué nos va a ser útil. Mirad, yo tengo aquí una base de datos en la que tengo una serie de tiendas, un par de meses y unas ventas. Una base de datos ficticia, ¿vale? En el que, como veis, no solo tengo datos numéricos, sino que tengo también fórmulas por aquí. Los totales, simplemente una suma, como veis por aquí, y una suma también por aquí abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos estos datos y los queremos o bien presentar a través de una presentación de PowerPoint o bien a través de un correo electrónico, y de hecho voy a abrir, si me deja por aquí, en este caso, una pantalla de PowerPoint, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos un copiar-pegar de estos datos tal y como lo tengo a una base de datos de PowerPoint? Pues mira, vamos un momento a ello, vamos a ponerlo por aquí, lo voy a llevar por aquí, me quito esto para que se vea bien. Y dentro de nuestro Excel que teníamos por aquí, lo que voy a hacer es tan sencillo como copiar y pegármelo al PowerPoint. ¿Qué es lo que pasa? En el momento que yo lo pego, como veis, se me desvincula el formato que tengo. Yo en el Excel le tengo ya con un formato, nos guste más, nos guste menos, con un formatito verde por aquí, en negrita, subrayado y demás. En el momento que yo me voy a Excel, me cambia el formato. Y además, si resulta que lo quisiera hacer más grande, en el momento en el que lo hago más grande, no es que se me haga más grande el cuadrado, sino simplemente se me hace más grande la cuadrícula. Es decir, nos pierde el formato, ¿vale? Aquí alguno igualmente podría levantar las manos y nos dice, oye, Miguel, pero tienes esta herramienta, vamos a cerrar ya el PowerPoint, tienes esta herramienta, bueno, no vamos a cerrar para hacer la prueba, tienes esta herramienta de recortes que tenemos por aquí, o el típico pantallazo, te lo llevas al Paint y con pulso de bisturí de cirujano recortas para que no se te vaya, ese tipo de cosas. Pero vamos a ver un poco una herramienta que tiene Excel que para mí tiene, digamos, un potencial tremendo para este tipo de cosas. Esto pasa igualmente en un PowerPoint, en un correo electrónico o donde nos queramos llevar esta base de datos. Pues mirad, seguramente en vuestro Excel, sobre todo aquellos que tenéis de 2013 en adelante, no tendréis este botoncito aquí arriba, que yo dejo el ratón y veis que pone cámara habilitado. No quiere decir que mi versión sea diferente a la vuestra, simplemente que no está activado. ¿Cómo lo activaríamos? Nos iríamos aquí a las flechitas, le daríamos a más comandos y dentro de donde pone más comandos, donde pone aquí comandos más utilizados, lo desplegaríamos y pondríamos todos los comandos, ¿de acuerdo? En ese momento se nos cargan aquí todos los comandos. Tendría que bajar hasta abajo, simple y llanamente hasta donde pone cámara, o a buscar la palabra cámara y como veis lo tengo aquí, lo pincharía y le daría a agregar para que se me pasara a este lado, ¿vale? En el momento que lo hagáis se habilitará este botoncito de la cámara. Recordad, pinchamos en las flechas, más comandos, todos los comandos y pasamos, buscamos la cámara, en el momento en el que la encontremos, la ponemos por aquí, de la cámara a la derecha. En ese momento la actualizamos o lo tendremos aquí disponible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, como teníamos antes, le vamos a disparar una foto y la vamos a soltar por aquí, la vamos a revelar. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nos ha generado es un elemento emergente, una imagen que si yo ahora me lo copio y lo pego como he hecho antes, en el PowerPoint ya se me pega con el formato y además me hace del tamaño que yo quiera, ¿vale? Esto alguno me podréis decir, bueno, vale, decir, yo me apañaba con el Paint, esto está claro, pues que es más versátil, es optimizable, se trabaja de una mejor forma, pero además mirar el poder que tiene esta herramienta. Resulta que si yo esto lo dejo aquí, yo no engaño a nadie. Esto es una imagen y además aparece aquí como el formato de la imagen. No tengo ases en la manga. Si resulta que yo aquí cambio el valor de los datos, lógicamente se me va a cambiar este total, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que también se me está cambiando la imagen, ¿vale? La imagen que tengo aquí representada tiene un vínculo con los datos que tenemos aquí. ¡Ojo! Los datos o la imagen que tengo aquí no se me actualizaría los datos que tuviera en el PowerPoint. Debería de copiar y pegarla para otro lado, ¿vale? Entonces, ¿esto para qué nos es útil? Cualquier base de datos que yo tenga que mandar
por correo electrónico de forma periódica, que tenga que adjuntar en una presentación de forma periódica. Me puedo dejar esta imagen por aquí, simple y llanamente actualizo mis datos y ya luego me copio y me pego donde corresponda esta imagen. O tan simple como digo, para optimizarlo y pegarlo en un correo o en un PowerPoint de forma puntual, ¿vale? Esta herramienta de la cámara es bastante chula y sobre todo bastante potente de poder utilizar. Abro de nuevo un poquito esta parte de aquí, maximizo y seguimos. Perdonad que se me va y os enseño la plantilla que os voy a enseñar al final. Venga, vamos a por ello. Vamos a ir a por esta parte de proteger las hojas, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos proteger las hojas. Bueno, Javier dice por aquí que excelente la herramienta de la cámara. Sí, totalmente. Es una de esas herramientas que está oculta, que debía estar visible y bien marcada y simplemente tenemos que activarla, pero como veis, súper potente. Vamos a ver cómo podemos bloquear. Voy un poco no acelerado, es decir, creo que lo estoy diciendo bien. Si no, Santiago, levanta la mano si me dices que baje el ritmo, pero voy bien. Si no, o igualmente alguno me lo podéis decir por el chat, pero sobre todo porque quiero intentar encajar el máximo de contenido posible o aportaros lo máximo posible en esta sesión. Vamos a ver cómo podemos proteger y además cómo podemos proteger de forma parcial, ¿vale? ¿Y por qué digo de forma parcial? Bueno, imaginad que yo tengo aquí más o menos la misma base de datos anterior, ¿vale? Tengo una serie de tiendas por aquí, tengo unos meses y resulta que me hicieran falta imaginar los datos de marzo. Y los datos de marzo, pues me lo va a poner cada uno de los responsables. Pues el de Madrid me pondrá aquí sus datos, el de Barcelona me lo pondrá aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? La gran mayoría de veces, cuando tenemos una base de datos que ya tengo trabajada, esta es muy sencilla para que lo entendáis, pero yo tengo por aquí unas fórmulas, tengo por aquí otras. Cuando las enviamos y nos vienen de vuelta, muchas veces suelen venir de alguna forma ya retocadas, manipuladas. O alguien pone aquí alguna cosita que no, o me pone esto como valores, o me pone unos importes, es decir, que al final nos fastidian, entre comillas y con cariño, pero que los entendáis, una plantilla que yo he trabajado y que voy a seguir trabajando, pero necesito que alguien más, de alguna forma, trabaje o impacte sobre ella, ¿vale? En este caso vamos a ver cómo podemos de alguna forma bloquear de forma parcial, ¿vale? Y digo de forma parcial porque si yo me voy aquí a revisar, tenemos estos dos botoncitos de proteger, ¿vale? Si yo le diera a proteger esta hoja, sin más, ¿de acuerdo? Si le diera a proteger esta hoja, ¿de acuerdo? Pues como veis me va a poner, dice, contraseña para desproteger la hoja, si se va a proteger la hoja y contenido de celdas bloqueadas, pero si no hago nada, simple y llanamente le doy, ya he protegido. Pero lo que pasa es que lo he protegido todo, yo ya no me deja meter ningún dato. En cualquier celda que yo quiera, me va a dejar, como veis, o me va a saltar este mensaje, esta alarma en el que no voy a poder de alguna forma meter ningún dato. ¿Qué es lo que quiero yo? Pues imaginar, no es que quiera proteger todo, pero por ejemplo, algo muy práctico y muy real en el mundo de la empresa que se trabaja con Excel es proteger las celdas que tienen fórmulas. Porque oye, utilízame o ponme cualquier tipo de datos, incluso me puedes poner anotaciones por aquí, pero por favor, las celdas que tienen fórmulas no me las toques. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues mirad, es interesante cuando he pinchado aquí en proteger hoja, este check que dice proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. ¿A qué hace referencia esto? Porque ahora mismo está sin proteger. Yo puedo escribir en cualquier momento, ¿vale? Pues mira, todas las celdas, todo el libro nuevo de Excel, toda hoja nueva de Excel tiene unas características. Si yo selecciono toda esta hoja, que como veis desde aquí en esta truquitos que van saliendo por aquí, si pinchamos en la letra de la columna, se nos selecciona toda la columna, igual de la fila, y aquí en la intersección selecciono toda la hoja. Si yo doy con el botón derecho y le doy a formato de celdas, lo normal es que estemos trabajando o acostumbrados a trabajar pues el número, la alineación, el fuente, pero en poquitas ocasiones nos vamos a esta última pestaña que aparece proteger y me aparece bloqueado. Este check de bloqueo no quiere decir que la hoja esté protegida. De hecho, mirad, vuelvo a decirlo, es decir, que yo puedo escribir y puedo poner números por cualquier sitio, ¿vale? Ese check es una característica de las celdas, que toda hoja nueva tiene como tal dentro de este, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es pinchar, irnos a formato de celdas y lo que vamos a hacer es quitar este check. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es quitándole esa restricción. Es decir, si yo ahora protegiera la hoja, como me dice que se va a proteger la hoja y el contenido de las celdas bloqueadas, y yo no tengo ninguna celda bloqueada, como veis las tengo desbloqueadas, no se me protegería nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Activarle ese check solo a las celdas que quiera proteger. Para ello tengo dos opciones. O bien las selecciono con el ratón, ¿de acuerdo? Con el ratón y las teclas podríamos seleccionarlas, o si tengo, que suele ser muy normal, tenemos una plantilla que tengo por aquí fórmulas, aquí tengo otras, porque es una, digamos, una plantilla más compleja, lo que me iría sería inicio y dentro de buscar y seleccionar le diría que me seleccione las fórmulas. Automáticamente, perdón, aquí, automáticamente me va a señalar todas las fórmulas que tengo, ¿vale? Sean funciones o sean sumas normales, ¿de acuerdo? En el momento en el que yo las tengo, ojo, no fuera sobre ellas, le doy con el botoncito derecho, formato de celdas, y es a estas a las que le activo el check de bloqueo, ¿vale?
Una vez que los tengo aquí, ya sin ningún tipo de problema, todavía no estaría protegido, me iría a revisar, le daría la protección. Si lo queréis con contraseña, pues con contraseña, ¿de acuerdo? Lo pondríamos la contraseña más segura, 1, 2, 3, 4, y con eso ya lo tendríamos. ¿Qué conseguiríamos? Que yo aquí perfectamente a quien se lo mande va a poder introducir sus datos, pero si alguien te quiere tocar la fórmula, solo en la fórmula me va a decir, oye, esta celda está protegida, ¿de acuerdo? Y además, la protección, lógicamente, me va a pedir la contraseña, ¿vale? Entonces, importante, como digo, entender bien el que yo selecciono, vamos a desprotegerlo, 1, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? El que yo, a través del formato de celdas, puedo marcar o desmarcar esta opción de bloqueada y que solo las celdas, y creo que con esto se entiende bien, solo las celdas que tengan este check de bloqueo son las que se van a proteger. Las que no lo tengan marcado o lo haya desactivado no se van a proteger. Con ello vamos a poder jugar para hacer cualquier tipo de protección, ¿vale? No lo vamos a ver aquí y además os lo voy a emplazar para que quien quiera que nos siga el próximo jueves, os lo voy a dejar con el gancho. Normalmente cuando se suele trabajar con plantillas o con hojas que están protegidas, y lo que yo os digo, os pongo por aquí una contraseña y resulta que este fichero pues pasa a lo largo de los tiempos y resulta que lo coge alguien y dice, ay, que esta fórmula está mal, quiero tocarla. Como ya está protegida no me deja. ¿Cómo lo desactivo? Porque aquí tengo una hoja con protección, ¿vale? A nada que podáis buscar un poco en Google o a nada que podáis googlear, como se suele decir por aquí, seguramente os van a aparecer elementos o de unas macros o ese tipo de cosas que no os recomiendo en absoluto porque suelen tener pues, temas de bichitos y de virus y ese tipo de cosas que se nos pueden meter o hacer corrupto el informe, ¿de acuerdo? Hay una solución práctica súper sencilla, ultra sencilla, pero que os dejo emplazado, me lo guardo, sale de forma natural, me lo dejo emplazado hasta la sesión de la semana que viene, el jueves, que veremos las tablas dinámicas a fondo, una sesión que os recomiendo 100%, y os daré este pequeño truco de cómo desbloquear estas opciones de forma sencilla. Ojo, esto no quiere decir que esto no tenga valor, porque como digo, pues no es algo muy habitual que la gente conozca este pequeño truco y sobre todo que hagamos un uso, pues lógicamente consciente, que al final si algo está protegido, pues lógicamente decir, es porque no debemos de tocar ahí, pero suele ser una realidad. El otro día me llamaba un director financiero de una empresa, oye, empiezo a trabajar en esta empresa y tengo un fichero que han trabajado desde hace tiempos y resulta que necesito modificarlo. Pues es un problema realmente cuando tenemos eso así, ¿vale? Pero bueno, empezaremos a verlos. Seguimos. Esta parte, como digo, es un poco más, quizás, no avanzada, un poco más y tampoco compleja, sino que tiene una serie de pasos más. Pero si no, igualmente me preguntáis al final y lo volveríamos a hacer. Vamos con un par de trucos bastante más sencillos, ¿de acuerdo? Mira, cuando tengo este tipo de base de datos, en el que resulta que tengo esto como si fuera pues, una cartera de clientes, podríamos denominarlo. Resulta que tengo por aquí una serie de clientes, ¿de acuerdo? Tengo una serie de meses, ¿vale? A lo largo de un año, valorando el 2019 y aquí, mirad, pues tengo hasta el 2018, el año anterior. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quiero trabajar cómodo, y entendiendo la palabra cómodo, quiero ver qué ha pasado en el 2018 con el cliente 4. Pues me voy para aquí, para la derecha, y digo, oye, ¿y cuál es el cliente 4? Que ya he perdido por aquí el registro, me tengo que ir a la izquierda, ¿vale? Entonces, no estamos trabajando cómodo. ¿Por qué? Porque tengo una base de datos muy grande que tiene una serie de columnas que me impide que al hacer scroll para arriba o para abajo pierda o tenga la visibilidad completa. Lógicamente, esta parte tenemos esta opción de inmovilizar, que digamos es la parte fácil o la parte básica de lo que voy a explicar ahora, pero yo le voy a dar una pequeña vuelta de tuerca, ¿vale? Mirad, dentro de la parte de datos tenemos esta visión de esquema. Esto es lo que va a hacer. Imaginar que yo solamente necesitara ahora mismo analizar los totales y de forma comparativa. Pues si yo selecciono los meses en cuestión y le doy a agrupar, ¿qué es lo que pasa? Parece que no va a hacer nada, que me pone aquí una línea arriba, pero me pone ya un combito, un menos que yo en el momento en el que le pincho, como veis, hace un efecto de acordeón y se me está mostrando o ocultando, pero una forma dinámica, no le estoy dando a ocultar las columnas como tal que me obligaría a mostrarlas, sino que con un botoncito yo puedo trabajar sobre ello. Además, mirad qué curioso, puedo hacer lo mismo tantas veces como yo quiera y por lo tanto le doy aquí y resulta que mira, ya tengo en una visión resumida mis datos del 19 y el 18. Pero imaginad que resulta que decimos, oye, pues estamos en este caso en junio todavía, quiero ver los 6 primeros meses de estos dos datos que tengo aquí, o estos 2 años que tengo aquí. Pues tan sencillo como coger y seleccionar los datos que tengo que no quiero que se me muestren, en este caso el segundo semestre, y me iría de nuevo a datos a agrupar, y por este otro lado me iría los datos de julio a agosto, le daría a agrupar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasaría? Que aquí, al igual que se me han puesto estas vistas, yo tengo aquí unos numeritos, ¿de acuerdo? Estos numeritos lo que quieren decir es que tengo una vista de esquema. Y a nada que yo voy pinchando sobre ello, como veis, digo, oye, pues mira, aquí tienes el primer semestre, aquí tienes todo el desglose. Y si pinchas en el 1, solo tienes
los datos del año completo. ¿De acuerdo? Entonces, somos nosotros los que analizamos en diferentes escalas, en diferentes estructuras, si quiero ver solamente los datos consolidados del año, los datos del semestre o los datos del año completo. Funciona tanto para columnas como para filas, ¿de acuerdo? Pincharíamos por aquí, le daríamos a agrupar y como veis en ese momento yo puedo desde aquí pinchar y abrir, ¿de acuerdo? Súper interesante esta parte que podemos trabajar. Seguimos avanzando. Como veis, estamos haciendo, como digo, truquitos, tocando por un lado para otro. Espero que os esté siendo de utilidad y que veamos un poco, sobre todo, la parte práctica. Vamos a por ello. Vamos a por este ejemplo que tengo por aquí. Mirad, ¿cómo podemos insertar filas y insertar filas de forma masiva? Este es un truco muy simple, pero que en el 90% de los casos, según tengo mi experiencia, pues no se suele utilizar de forma óptima. Si yo os pidiera insertar una fila entre Lidia y Valeria, seguramente pues alguno de vosotros me diréis, esto es fácil, Miguel, pinchas entre Lidia y Valeria, pues pones aquí Valeria, con el botón derecho le damos a insertar y tendríamos una fila. Eso fácil, funciona igual para filas y para columnas. Pero ¿qué pasaría si yo os dijera ahora, oye, mira, necesito entre Miguel y Francisco insertar 10 filas? ¿De acuerdo? Pensad un poco, ¿cómo lo haríamos? Os digo la realidad de lo que me encuentro. El 90% de los casos suele ser, pues mira, vas uno a uno, tranquilamente, Miguel, y vas insertando 1, 2, 3 y demás. O luego hay también un poco el matemático, el perfil, esto es por llevarlo un poco más a la broma, en el que dices, oye, como ya has insertado 2, selecciono estas 2, voy haciendo operaciones mentales y cojo ahora estas 4 y 4, 2 por 8 y me faltan 2 y voy haciendo, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues haciendo una complejidad. ¿Para qué? Para nada más lejos de la realidad. Si yo necesitara insertar 10 filas, selecciono 10 filas, 20 filas, las que sea, y con el botón derecho le doy a insertar. ¿Qué es lo que pasa? Que pensamos que como he señalado estas filas, esto se me va a eliminar. Y no, nada más lejos de la realidad. Simple y llanamente me lo arrastra para abajo. Pasa igual a nivel de filas que a nivel de columnas, ¿de acuerdo? Yo puedo seleccionar y decir, oye, quiero aquí 4 columnas. Estas columnas no me van a eliminarse, simplemente se me van a desplazar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un truco fácil, básico, ultra básico, pero como digo que suele no implementarse, suele utilizarse de forma fácil, ¿vale? ¿Sí? ¿Vamos bien por aquí? Si no, alguien puede ir levantando la mano o haciendo alguna pregunta. Venga, vamos a por los últimos 5 o 10 minutos de sesión y me hacéis un poco preguntas al final, ¿de acuerdo? Vale, algo para mí que es básico de entender, sobre todo en el momento en el que vamos a entender o vamos a empezar a trabajar con funciones en este, ¿de acuerdo? Mira, yo tengo aquí una serie de oficinas y unas ventas como si fueran de este año, del 2020. Resulta que necesitara sacar el porcentaje de ventas. Es decir, oye, de Madrid estos 250.000 euros, ¿qué porcentaje es respecto del total? Yo aquí tengo una suma. Esto no engaña a nadie, no es algo muy fácil, simple y llanamente sería meter un igual y una división del cole. Las ventas del año en cuestión o de Madrid entre las ventas del total, ¿verdad? Yo le daría al intro, me aparecería 0 porque tiene decimales, pero en el momento en el que aquí yo le pongo el porcentual, pues resulta que tengo el 13%, ¿vale? Nuestro ímpetu, nuestra lógica nos dice que si esto lo bajamos para abajo, pues como Excel es muy listo, me va a aplicar el formato, digamos, o me va a aplicar, en este caso, el porcentaje para todos. Pero en el momento en el que yo lo bajo para todos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Me salta un error de división. ¿Esto por qué pasa? Pues mirad, si yo me pongo aquí sobre la fórmula, me aparece en un color subrayado a qué hace referencia a la celda. Y esto es correcto, pero en el momento en el que bajo la celda, como veis, me está bajando a esta celda en cuestión, pero también me está bajando del total. Es decir, las dos celdas son libres, las dos celdas se están bajando. Entonces, por lo tanto, si me voy a la última, ¿qué es lo que pasa? Me está cogiendo los datos de Fuerteventura, qué casualidad, pero aquí, lógicamente, se me está yendo a esta celda de aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que tenemos que hacer es bloquear las celdas en cuestión que queremos que se queden fijas. Estos se llaman referencias absolutas, ¿de acuerdo? Ahora las dos referencias que tengo aquí, las dos celdas, son referencias relativas. Relativas quiere decir que se mueven a medida que yo esta celda la mueva para la derecha, para la izquierda, para arriba o para abajo. En el momento en el que yo me pongo sobre una celda, en este caso la celda B10, y con un F4, le doy un F4 porque para transformar una referencia relativa en absoluta hay que ponerle dólares delante. Esta famosa visión que tenemos así, de con los dólares, lo que hace es que toda referencia que tenga un dólar delante de la letra o delante del número quiere decir que está bloqueada. Bloqueada en el sentido de que está fija, ¿vale? En el momento en el que yo le diga al intro y ahora sí, ya me muevo para abajo, como veis ya automáticamente me pone los porcentajes. ¿Por qué? Porque yo he dejado la celda en cuestión primera a las ventas libre, pero la celda del total la he dejado fija. Esto es, como digo, vamos, un nivel básico, pero que hay que conocerlo sí o sí, porque si no, ¿qué nos va a producir? Nos va a producir hacerlo de forma manual, porque como no entendemos cómo hacerlo esto, lo que vamos a acabar es haciéndolo de forma manual, ¿vale? Y algo muy tonto que he hecho, que alguno quizás pueda habérselo perdido,
Lo normal que tenemos es que cuando queremos hacer una división o cualquier tipo de operación o de extender el resultado para abajo de cualquier celda, estamos siempre acostumbrados a coger, pinchar y arrastrar para abajo. Cuando son pocas celdas, sinceramente, no me voy a volver loco, ni ganamos ni perdemos, pero cuando son 1000 celdas o 1000 filas, ¿cuántos de vosotros no habréis hecho coger esto y llevarlo para abajo y le preguntáis hasta al lado que por qué capítulo va de la serie del Netflix mientras esto se me baja porque me tiene que llegar a la celda 1000, ¿vale? Pues nada más lejos de la realidad, vamos a ver cómo lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Es igual un truco sencillo como el de insertar filas, pero al igual que hemos pinchado cuando mi cursor ha pasado de una cruz blanca a una cruz negra, en vez de pinchar y arrastrar, hacemos un doble clic y simple y llanamente, como veis, me llega hasta el final de donde tengo datos, ¿vale? Es un consejo que nos puede llevar a ganar bastante tiempo útil, sobre todo cuando trabajemos con grandes cantidades de información. En vez de pinchar y arrastrar, lo que hago es un doble clic y me lo va a llevar hasta la última celda que tiene datos, ¿de acuerdo? Pero esta parte, como digo, sobre todo la de las referencias relativas absolutas, es bastante interesante, ¿vale? Venga, nos vamos a por una más, venga, nos da tiempo para un par de ellas más. Esta línea de cuadrículas que estamos acostumbrados a ver o que cualquier hoja de cálculo aparece siempre por defecto, si yo pincho aquí en una hoja nueva, siempre nos aparece con esta línea de cuadrícula, dependiendo de, oye, esto ya es un poco comodidad de cada uno, de qué trabaja y qué no trabaja, pues es más fácil de utilizar o de no utilizar. ¿A qué me refiero con ello? Es decir, yo normalmente cuando trabajo con datos numéricos, como pueden ser cualquier tipo de listas de datos, pues sí trabajo con ellas. Cuando me voy a parte visual, cuando me voy a parte de gráficos, no suelo trabajar con ella. ¿Y cómo la quitamos? En ningún momento lo que quiero que hagáis y que se haga de forma práctica, como en muchas ocasiones he visto, es que cojamos una selección o bien toda la selección como hemos hecho antes y darle a este formato del relleno y le doy a blanco, ¿vale? Y dices, Miguel, ya no tienes cuadrícula. ¿Qué es lo que hemos hecho en este Excel? Le hemos hecho que hasta la columna XFD y hasta la fila 1.048.000 le hemos aplicado un formato blanco. Eso quiere decir que cualquier elemento que hagamos ahora, una función, una tabla dinámica, el fichero va a pesar una barbaridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo de forma correcta? Volvemos a la parte anterior donde está con la cuadrícula y desde la opción de vista tenemos este check de cuadrícula que me dice, oye, ¿las quieres ver? Bien, ¿no la quieres ver? Lo desmarcas y lo tienes. Pero en ningún momento tenemos un fondo blanco detrás, ¿vale? Eso del fondo blanco detrás es una auténtica, como digo, exageración en el momento en el que vamos a tener un fichero que vamos a trabajar de forma recurrente y con una gran cantidad de datos, con fórmulas, con referencias, con tablas dinámicas, porque veremos al final que el fichero empieza a pesar 70, 80, 100 megas, lo que es una locura para un fichero Excel y se haga muy lento, nos den mensajes de error, de que este le ha dejado de funcionar y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, es algo muy tonto, pero que simplemente hacemos y deshacemos con este botoncito, ¿vale? Venga, pues nos vamos a por las dos últimas cositas que nos va a dar tiempo y pasamos a alguna pregunta. Y nos vamos a ir un poco a la parte o a otra parte un poco más visual, que a mí además me encanta, perdonad, pero soy así de friki con Excel, que es la parte de los gráficos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un par de gráficos un poquito diferentes a lo normal, ¿vale? Es decir, como digo, la parte de los gráficos daría también no solamente para hacer una sesión, sino hacer unas cuantas. Tenemos disponibilidad de poder insertar los gráficos desde la pestañita de insertar, tenemos por aquí, pues tenemos hasta para que nos recomiende una serie de gráficos, pero vamos a ver cómo podemos utilizar un poquito de ingenio para hacer un par de gráficos diferentes y con ello ya doy paso a que me podáis hacer alguna pregunta, ¿vale? Mirad, los gráficos no solo nos sirven para poder representar diferentes series de datos, diferente información. Yo si me fuera, por ejemplo, a estos elementos que tengo por aquí, si yo quisiera representar cualquiera de estos datos, le podría haber dado a un gráfico normal y me lo hubiera representado. Sea mejor, sea peor, pero como digo, tengo una cantidad de información bastante, digamos, bueno, ni elevada ni baja, es decir, normal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que también los gráficos nos sirven para representar objetivos, para representar un único dato. Yo tengo aquí, mirad, objetivo alcanzado, un 60, ¿vale? Que es el dato que meto manual. Aquí tengo un objetivo no alcanzado que es simplemente 100 menos la celda de arriba, ¿vale? Como veis. Y aquí lo que hago es llevármelo en un porcentual, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Mirad, yo voy a coger estas dos celdas de aquí arriba y lo único que quiero es representarlo en un gráfico. En un gráfico que voy a coger este circular, que es muy común utilizar, pero además con el efecto donut, con el efecto del agujero en el medio, ¿vale? Le voy a quitar hasta el título, ¿de acuerdo? Os recomiendo que siempre que utilicéis algún gráfico, aunque no seáis expertos en ellos, en estas versiones desde el 2016 en adelante, tenemos unos prediseños que, ojo, no es que recomiende solamente utilizarlos, sino que los podamos utilizar y a partir de ellos podamos de alguna forma utilizar estos gráficos para tener un diseño más optimizado. No es lo mismo este gráfico como lo tenemos aquí, a que podamos ver este gráfico, como veis, ya tiene un diseño atractivo, ¿vale? Pero yo en este caso ni lo voy a utilizar. Lo que voy a cambiar simplemente es la paleta de colores para que tenga el mismo aspecto visual a nivel de color. Un azul oscuro para el objetivo alcanzado y un azul más claro para el objetivo no alcanzado.
este gráfico ya solo, si yo muevo por aquí el dato, ya se me está cambiando. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo me voy aquí a insertar, ¿de acuerdo? E inserto una forma y dentro de esa forma inserto simplemente un cuadro de texto. Este cuadro de texto no solamente me sirve para yo escribir aquí datos y letras y nombres y lo que yo quiera, sino que si me pongo en la fila de las funciones, yo puedo insertar un igual y hacer referencia a una celda. Y le puedo decir, oye, dame el valor que pone en esta celda que me pone el porcentaje, ¿vale? Si yo a este valor que tengo aquí, digamos, del porcentaje, le doy un poco de formato, no le voy a cambiar ni el tipo de fuente ni nada, simplemente para que vaya un poco en línea con el gráfico, ¿de acuerdo? Como veis, yo lo tengo por aquí, le voy a quitar el contorno, ¿vale? Simplemente se quita desde aquí. Yo esta línea, este cuadro de forma, me lo puedo llevar dentro del gráfico. ¿Y qué es lo que pasa? Que parece que es un elemento propio del gráfico. Si lo metís así, mucha gente os preguntará, oye, ¿cómo has puesto aquí esta etiqueta de datos que yo no puedo hacerlo de ninguna forma del gráfico? Pues como veis, es que simplemente es un elemento de fuera del gráfico. ¿Qué conseguimos con ello? Que aparte de tener el impacto visual, en el momento en el que yo cambio el dato, como veis, no solamente se me está cambiando el valor del gráfico visual, sino también el valor del texto que hemos puesto, ¿de acuerdo? Esa parte de los gráficos bastante chula, ¿de acuerdo? Vale, nos vamos a por la última que vemos hoy en lo que no da tiempo en esta sesión y nos emplazamos para la siguiente tras resolver las dudas, ¿de acuerdo? Vale, mirad, un gráfico que podemos utilizar un poco diferente, sobre todo porque los gráficos no solamente nos sirven para visualizar los datos, para al final darle luz a los gráficos, sino que también nos sirve para analizar la información, ¿vale? Este es un pelín, no es complejo, lleva una serie de pasos, pero para que veáis un poco hasta qué punto podríamos llevar los gráficos de cara a poder diseñar un cuadro de mandos, un dashboard o algo similar, ¿vale? Yo tengo aquí una serie de oficinas, unas ventas y unos números de clientes, ¿vale? Yo podría visualizarlos a través de un gráfico, le daría aquí a insertar, insertaría un gráfico de barras y aquí lo tendríamos, ¿verdad? No le voy a dar formato, ni a nivel, ni quitarle el título, ni nada, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que alguno me puede decir, Miguel, esto, con perdón de la expresión, te ha salido rana, porque dice, oye, tienes las ventas, pero no se ven el número de clientes. ¿Por qué no se ve el número de clientes? Os dejo pensar cuestión de 5 o 10 segundos. Es decir, ¿por qué? Si yo, como veis, me está cogiendo los datos de ventas y número de clientes, que lo tengo en azulito, tengo aquí en la leyenda, ¿por qué no me coge el número de clientes? Bueno, seguro muchos de vosotros lo habréis visto y es que tan sencillo es que las ventas son datos muy elevados. Estoy teniendo ventas de 700.000, 1,5 millones, 1.200.000. Por lo tanto, como veis, la escala pasa de 0 a 200.000 en este poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que el número de clientes son menor a 50, por lo tanto están casi sobre la línea del 0. Pero ojo, esto no quiere decir que digas, oye, Miguel, pues te has equivocado y tienes que hacer un gráfico por las ventas y otro gráfico por el número de clientes. ¿Por qué no? Porque perderíamos, en este caso tiene una relación directa y podríamos analizar ciertas cuestiones. Es como digo, dar un paso más allá, pero para que veáis hasta qué punto los podemos llevar porque nos va a servir para analizar, no solo para visualizar, sino para analizar la información. ¿Cómo lo podríamos representar en un único gráfico? Pues mirad, muy sencillo, en 2 pasos. Yo pincharía 2 veces en la leyenda hasta que, como veis, se me queda marcado con estos 4 puntos la leyenda, el número de clientes, que es lo que no me representa. Con el botón derecho le doy a dar formato a serie de datos, ¿de acuerdo? Me va a aparecer aquí este menú y, como veis, me dice, oye, el número de clientes, que es lo que has señalado, y como veis me lo aparece por aquí, que está sobre la línea de 0, ¿qué lo quieres en el eje principal, que es este que tenemos aquí, o lo quieres en un eje secundario? Ese eje secundario quiere decir que por aquí me van a aparecer otros números, otras escalas, que va a regir sobre el número de cliente. En el momento en el que yo pincho sobre ella, pumba, por aquí lo tendremos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, pues todavía me podéis decir, oye, pero el gráfico todavía no está bien, Miguel, porque primero, no sé si es un gráfico de barra superpuesto, aquí en Tenerife y en Vigo no veo los datos de por atrás, no hay ningún problema. Nos daríamos a cambiar tipo de gráfico, todavía no lo hemos terminado, y en el caso del número de clientes, como veis, ambas series, me parece que están graficadas con columnas, ¿de acuerdo? Pero yo puedo cambiar y decir, oye, el número de clientes lo quiero en una línea, ¿de acuerdo? Le daríamos por aquí y ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos tener un gráfico sin darle formato. Ojo que podríamos aplicarle alguno de los diseños, como veis, que tenemos por aquí. Un pequeño paréntesis. Siempre que podamos utilizar gráficos hay que romper ciertas barreras mentales con los gráficos normales que tenemos, ya no por los colores, sino con los fondos blancos. ¿Por qué? Porque estos son los gráficos que estamos acostumbrados a ver. En el momento en el que yo cambio y meto un gráfico con un fondo oscuro, pues rompe patrones y va a llamar más la atención del espectador, o en este caso del usuario al que le estemos dando. Pero como digo, un paréntesis fuera de lo que es el gráfico. Ya tenemos en este gráfico representado, como veis, las ventas por estos valores de aquí, el número de clientes por estos valores de aquí. ¿Y por qué digo que me sirve para analizar la información? Porque yo perfectamente, aunque sean análisis de andar por casa, yo podría decir, oye, Barcelona, qué pasada, que, oye, pues con el menor número de clientes casi
tiene el mayor número de ventas. Y en este caso, oye, pues Tenerife habría que analizar qué está pasando, que resulta que con el mayor número de clientes casi es la que menos ventas tiene. Pero como digo, nos sirve para interpretar la información, para analizarla, no solamente para visualizar los datos, que indudablemente es un gráfico en el que podemos comparar diferentes tipos de información. Pero como veis, sesión que he intentado aglutinar con diferentes cosas y que espero que haya sido de utilidad. Se me queda alguna cosilla de por medio, pero como digo, tenía contenido de sobra por si vamos a otro ritmo, ¿vale? Así que bueno, Santiago, no sé si tienes alguna pregunta por aquí. Yo repaso un poco el tema de los mensajes que tenemos por aquí del chat, porque yo creo que alguien preguntaba por aquí. Bueno, Tom preguntaba si esto se estaba grabando y si podéis a verlo. Sí, se está grabando y entiendo que Santiago más tarde os lo pasará. Sí, de hecho, incluso por aquí habéis ido comentando, yo he ido comentando. Paso por aquí. Bueno, os voy emplazando que la siguiente sesión será el martes a través de Instagram, en el que veremos un poco como las... No me gusta llamar la palabra medidas porque da sensación a lo que están hablando desde el gobierno, sino las principales ideas, sobre todo acciones que podríamos tener sobre nuestro negocio en el caso de que estemos en una situación complicada, ¿vale? Hablaremos de temas económicos, de cómo trabajar la parte de ingresos, de gastos, de temas de pagos, de tesorería y una simplemente, digamos, de recomendaciones que yo considero bajo mi experiencia que todo negocio debe de tener, ¿vale? Y luego el jueves que viene nos veremos también por la mañana, si no me equivoco, sobre la misma hora de hoy, en el que trabajaremos las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una de las principales herramientas de Excel. Para mí, en lo que me vais haciendo alguna pregunta o os cuento un poco de qué va a ir y qué no va a ir. Bueno, de Dorta por aquí dice cómo te buscamos, Nige. Bueno, yo estoy como Excel y Finanzas, pero el directo de Instagram será desde la cuenta de Educate Solution, ¿vale? Como decía, las tablas dinámicas para mí es una de las principales herramientas de Excel, bien entendidas y sabiendo qué hay detrás de ellas, ¿vale? Porque lo normal es que nos enseñen a replicar una serie de pasos. Pues tenemos una serie de pasos de, en plan, oye, pones esta fila aquí, esta columna aquí, este concepto y te da este resultado. Pero vamos a entender qué podemos hacer con ellos, cómo podemos tratar, sintetizar y analizar la información a través de las tablas dinámicas y además con unas herramientas cómo podemos hacer casi con un pequeño cuadro de mando solo con las tablas dinámicas, ¿vale? A través de las segmentaciones de datos y escalas del tiempo. Palabras raros que entenderáis y tendrá sentido la semana que viene, ¿de acuerdo? Esas son las dos sesiones de la semana que viene, que creo que son las dos en la misma semana. Si no es así, Santi, me confirmas, pero creo que son las dos en la misma semana. Y luego, junto con la sesión, Santiago os compartirá esta plantilla, que la tengo por aquí, una plantilla simplemente para que veáis hasta qué punto podemos llevar el trabajo con este, ¿vale? Sobre todo aquellos de los que trabajéis en un negocio, en vuestra empresa, o que tengáis un poco de ámbito de actuación sobre la parte de control económico de negocios. Es una plantilla muy simple de utilizar en la que a través de un listado de facturas, como veis, son datos totalmente ficticios y un listado de gastos, esto vuelca a través de una cuenta de resultados que está formulada y que lo que hacemos es vincularla a un dashboard en el que, como veis, tan sencillo de poder seleccionar un mes, los datos van cambiando de forma dinámica, tanto para analizar los datos del mes, del acumulado, como tener representación gráfica o decir, oye, en función de los datos que tengamos alimentados, cuál es la deuda que tengo con los pendientes de una forma y otra. Es una plantilla sencilla, una plantilla simplemente para que podáis implementar y hacer algunos cambios que consideréis, pero como veis, este tipo de elementos pues tiene mucho potencial, no hay que irnos a aplicaciones fuera y, lógicamente, pues tienen cierto recorrido, ¿vale? Bueno, por el resto por aquí estáis diciendo, oye, pues que nos vemos la semana que viene. Pues por mi parte ha sido un auténtico placer. Espero que os haya ayudado, que os haya sido de utilidad. Cualquier dudilla, pues oye, me lo podéis compartir sin ningún tipo de duda. Os emplazo a la semana que viene y, lógicamente, también a que, oye, tener en cuenta que al final Excel es una aplicación enorme, súper versátil, que, como digo, no hay que conocer el 100% de la aplicación ni el 80%. De hecho, en las empresas, de forma media, se suele trabajar un 5 o un 10% del alcance real. Y no es que sea un número mío, un porcentaje mío, es que es la realidad de que se aprovecha muy poquito de lo que realmente podemos hacer y no es cuestión de irnos a trabajar todo el potencial, sino dar ese salto cualitativo de ese entre 5 y ese 10 hasta el 20 o el 25%, pero que realmente sea de aprovechamiento total. ¿Y eso cómo es? Pues a través de Educate Solutions seguramente os podrá dar una respuesta, una propuesta que se adapte a vuestras necesidades y, ¿por qué no?, poder